Muchas gracias, presidenta. Simplemente para que conste en acta, porque efectivamente, como suele ser habitual, contesto a todos los grupos parlamentarios, pero en esta ocasión no he podido contestar al grupo parlamentario de H. Bildu y quiero que conste en acta que ha sido un descuido y que, por supuesto, no había ninguna intención más allá de lo expuesto, ¿no? Hasta incluso las mínimas normas del decoro parlamentario se critican, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Bueno, yo quisiera, señora presidenta, señorías, compartir una reflexión muy sencilla para terminar, al menos por mi parte, este debate, ¿no? Es evidente que ninguna democracia está vacunada para siempre contra la corrupción, ¿no? Ni la más antigua, ni la más sólida, ni, por supuesto, la más perfeccionada. Y la corrupción existe allí donde hay poder, hay dinero, hay oportunidades para abusar de ambos, ¿no? La diferencia no está, por tanto, entre países con corrupción y países sin corrupción. La diferencia está entre quienes la combaten y quienes la amparan, quienes la responden de manera contundente frente a quienes conviven con ella, entre quienes levantan controles y quienes levantan cortinas de humo. Y hay mucha cortina de humo, señorías, por parte de aquellos que se erigen en Torquemadas. Entre quienes actúan cuando aparecen conductas ilícitas, que creo, cuando aquí se ha dicho, no he explicado, bueno, creo que además lo he hecho con medidas, no solamente con palabras, sino con medidas, y eso es lo que refuerza también la credibilidad, señorías, de lo hecho por parte de mi organización y de mi gobierno, y quienes miran para otro lado mientras les conviene. Porque la corrupción, pues evidentemente no se combate con discursos inflamados, se combate con leyes, con controles, con mecanismos de prevención, de transparencia, con sanciones a los corruptos, a los corrompidos y también a los corruptores, no con premios. La verdad es que no deja de ser muy vergonzoso ver a determinados personajes ir a platós de televisión a dar no sé qué lecciones de ejemplaridad y de defensa de la democracia, con sanciones, como decía, con cultura democrática que no tolere ni al corrupto ni al corruptor. Por tanto, se combate con hechos y yo creo que eso es lo que exactamente ha hecho este Gobierno. Aquí se ha dicho, señorías, y me gustaría cerrar con ello, hace un año pusimos en marcha ese Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, articulado en 5 ejes, en 15 medidas. Y esto no es un eslogan, es un plan que ya estamos convirtiendo en realidad, pero que también exige y necesita del concurso y la participación de sus señorías, del Poder Legislativo. Hay un primer eje, precisamente centrado en prevenir la corrupción, con 6 medidas, entre las que se encuentra, antes lo ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario de Sumar, la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante y también, por supuesto, la Agencia de Lucha contra la Corrupción. Y ese órgano, el de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, ya está funcionando desde septiembre del año pasado, es decir, desde el año 2025. Un segundo eje centrado en prácticas para proteger a quienes denuncian la corrupción y por eso estamos precisamente mejorando los canales internos de denuncias para dotarlos de mayor independencia, de mayor accesibilidad, de protección efectiva frente a las represalias. Un tercer eje, destinado a mejorar y reforzar también las capacidades del Estado para investigar, juzgar y sancionar los casos de corrupción. Antes he hecho referencia al aumento que hemos hecho tanto de plazas de judicatura, como también de Fiscalía, como también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, singularmente la Guardia Civil y dentro de ella la UCO. Quisiera también a este respecto recordar que hemos creado 2 fiscalías especializadas con su correspondiente aumento de plantilla. Hemos impulsado una nueva ley de enjuiciamiento criminal para que el Ministerio Público pueda llevar la instrucción penal, tal y como ocurre en otras partes de Europa, en la amplísima mayoría de Europa, con transparencia y con autonomía. Un cuarto eje que impulsa medidas para recuperar los bienes sustraídos. Esto es algo que desgraciadamente estamos viendo que en muchas comunidades autónomas donde el Partido Popular con Vox pues están llegando a acuerdos, están desmantelando, como pueda ser el caso de la Comunidad Valenciana. Y un quinto y último eje con medidas para mejorar una sociedad más concienciada con el problema de la corrupción. Yo creo que, señorías, es importante recordar que todo está en marcha, se está consiguiendo. Necesitamos, evidentemente, el trabajo de todos y de todas, también de esta Cámara, en la que, en fin, confío y deseo que prevalezca la voluntad de que, más allá
del debate, pues lógicamente parlamentario, avance a partir del acuerdo con los grupos. Antes hacía referencia precisamente a la ley de grupos de interés, la llamada coloquialmente como ley de lobbies, la ley reguladora del derecho a la rectificación, la ley orgánica de integridad pública que pronto llegará a esta Cámara y que efectivamente incorpora esta agencia de lucha contra la corrupción. En definitiva, señorías, desplegar estas medidas no es fácil, pero creo que funcionan y por eso animo a que en fin, participen activamente de su aprobación. Lo decía en una de las intervenciones ante algunos de los grupos parlamentarios, pero el último informe de la OCDE yo creo que arroja noticias positivas porque sitúa a España por encima de la media en 6 de los 8 indicadores de integridad pública, con avances muy notables en la mayoría de ellos. Y, por tanto, creo, señorías, que estos son los hechos, que necesitamos más hechos y menos lecciones, menos indignación y más acción. Porque aquí, al final, lo que conviene también es preguntarse algo que me parece que es lo que puede preguntarse mucho ciudadano que esté siguiendo este debate, ¿no? Y es, ¿quién está fortaleciendo los mecanismos contra la corrupción y quién intenta utilizar la corrupción como una arma arrojadiza? Yo creo que como presidente del Gobierno, señorías, este Gobierno, con todos los errores y todas las mejoras que tengamos que hacer, ha asumido su responsabilidad. También lo he hecho como secretario general del Partido Socialista. Yo me comprometí a impulsar medidas dentro de mi partido, la hemos hecho, más de 13 medidas para reforzar la transparencia, la democracia interna y la ejemplaridad. Esto es algo, señorías, los datos están ahí. El último informe del Consejo de Transparencia sitúa a mi organización, al Partido Socialista Obrero Español, con 83,1 puntos en su índice de transparencia. 83,1 puntos en su índice de transparencia. El PSOE no solo es el partido con mayor puntuación, supera en 9 puntos al segundo. En 9 puntos al segundo. Y además es el partido que más mejora respecto al año anterior, más de 25 puntos de subida como consecuencia de las medidas que impulsamos en este año. El informe, señorías, también señala que el Partido Socialista ha aplicado el 60% de las recomendaciones del Consejo de Transparencia, las que nos hizo en el año 2024. Bueno, no es el y tú más, pero vamos a ver cuál es la contraposición con otras organizaciones políticas que han subido al estrado y han dicho poco menos que nosotros somos una organización corrupta y que ellos están libres de polvo y paja. Bueno, pues el Partido Popular y Vox en ese Consejo de Transparencia y en su ranking están en los últimos puestos, no en el medio, no por debajo del Partido Socialista, están en los últimos puestos. Y no solo eso, señorías, fíjense, son los dos únicos partidos que bajan en puntuación respecto al año 2024. Se queda el Partido Popular en 34, recuerdo, 83,1 el Partido Socialista, 34 el Partido Popular. Baja de 2025 a 2024 en 10 puntos. Y sube el señor aquí Feijóo a dar ¿qué lecciones? Y hay un dato que lo resume todo. De las 12 recomendaciones que hace el Consejo de Transparencia del Partido Popular en el año 2024, no se ha aplicado ni una sola de esas recomendaciones. Por tanto, creo que es importante también poner de relieve el esfuerzo que está haciendo mi organización ante, efectivamente, unos casos en la antigua Secretaría de Organización que, desde luego, nos avergüenzan y rechazamos. Por tanto, creo que hay pocas lecciones que dar por parte de algunas formaciones parlamentarias, asumiendo, por tanto, los errores que hayamos podido cometer y las mejoras que tengamos que avanzar. Por tanto, en materia de corrupción, este Gobierno, señorías, y mi organización lo tiene claro, contundencia total, colaboración con la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y disposición completa para actuar en todo lo que esté en nuestra mano. Pero, señorías, una cosa es actuar contra la corrupción y otra, muy distinta, es utilizarla como una arma para la destrucción política. Una cosa es exigir responsabilidades políticas y otra cosa es intentar convertir casos aislados que no representan ni a este Gobierno ni al Partido Socialista en una causa general contra todo un proyecto político. Por tanto, señorías, no vamos a permitir que la conducta deplorable de unos pocos oculte la realidad de millones. No va a impugnar la acción de este Gobierno ni los 8 años que llevamos haciendo avanzar a nuestro país. Este Gobierno, señorías, llegó para servir a la gente. Llegó, por ejemplo, para subir el salario mínimo interprofesional. Llegó para crear el ingreso mínimo vital. Llegó para que los pensionistas pasaran de cobrar casi 500 euros menos al mes
y ahora más de 6.800 euros más al año. Llegó para pasar de poco más de un mes de permisos de cuidados a casi 5 meses. Llegó para alcanzar casi 22,5 millones de afiliados a la Seguridad Social y llegó para batir récords en becas con casi 2.600 millones de euros, en sanidad con 102.000 millones de euros y en dependencia con un incremento del 174% en su financiación. Eso también, señorías, y lo han dicho algunos grupos parlamentarios, es integridad pública, es fortalecer nuestra democracia, es reforzar nuestro modelo de convivencia. Usar el poder para ampliar derechos, no para cercenarlos. Usar el poder y las instituciones para construir y levantar y avanzar, no derogar y destruir como pretenden otros. Nos queda, señorías, un año de legislatura y vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho desde el primer día, trabajar, acordar y transformar. Aquellos que nos dicen cuál es la hoja de ruta es esa, trabajar, acordar y transformar. Vamos a pelear por unos presupuestos generales del Estado aún más ambiciosos, vamos a encarrilar los próximos 4 años, vamos a seguir demostrando que se puede crecer económicamente y repartir mejor, que se puede crear empleo y mejorar derechos, que se puede tener más productividad y las cuentas saneadas, que se puede dar una respuesta diferente a ahora mismo lo que se está imponiendo en política migratoria y que se puede defender la dignidad de Europa diciendo no a guerras ilegales. Hoy, señorías, cuando se habla de cuándo se van a convocar las elecciones, yo digo, la cuestión no es esa, porque vivimos en un sistema democrático. La pregunta que habrá que responder, señorías, es si la España que se presenta en 2027 es mejor que la de 2023 o mejor que la de 2018. ¿Y qué quiere que le diga? Yo creo que es mucho mejor. Y hay datos indiscutibles. Podemos decirlo con claridad, señorías. España nunca más volverá a las cifras de paro que sufrió con el Partido Popular de Rajoy. España, con un 60% de mix eléctrico procedente de fuentes renovables, está hoy muchísimo mejor preparada que antes de resistir las tensiones geopolíticas que sacuden el mundo. España no volverá a resignarse a ver oleadas de jóvenes marchándose por falta de oportunidades. España ya no solo es un país que vive del turismo. Hoy estamos duplicando, señorías, la creación de empleos de alto valor añadido respecto a Francia o a Italia, que son grandes economías europeas. España ya no acepta ser un país de abandono escolar. Somos el 4.º país, señorías, gracias al esfuerzo también de esta Cámara por impulsar medidas, propuestas y presupuestos para ello, somos el 4.º país que más ha reducido la tasa de abandono temprano en las escuelas por parte de nuestros jóvenes. España, por tanto, ya no se resigna a conciliar o que conciliar sea imposible. Hoy lideramos a la OCDE en permisos y España ya no tolera niveles insoportables de desigualdad. Somos el 3.er país, antes lo decía, donde más se ha reducido en el contexto europeo. En definitiva, señorías, y con esto termino, ese es el bosque que algunos quieren tapar. Y ese es el país que estamos construyendo y que aspiramos a construir más allá de 2027. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Continuamos ahora con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo y empezamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno.